Alerta Mayor, curso de voluntariado social. Módulo 2. Clase 1. Las herramientas del facilitador. La escucha activa. Profesora Beatriz Álvarez, especialista en Ciencias de la Comunicación, especialista en Políticas y Planificación Comunicacional, Universidad de Buenos Aires, integrante del área de Proyectos Especiales y Capacitación Específica de la Secretaría de Tercera Edad, Ministerio de Promoción Social, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La clase de hoy es una clase del curso de voluntariado de adultos mayores que corresponde al módulo de comunicación o comunicación social. Vamos a hablar específicamente de la importancia de la comunicación interpersonal en el trabajo voluntario. Los seres humanos nos relacionamos nosotros a partir de diferentes modos de comunicación. La comunicación verbal, la comunicación gestual, y para cualquier tarea social, para cualquier relación social entre individuos, es importante hacer hincapié, hacer análisis sobre la forma que tenemos de comunicarnos. Cuando un adulto mayor quiere ser voluntario, o cuando una persona más joven quiere ser voluntaria con algún adulto mayor, tiene que intentar analizar su forma de comunicación como para poder maximizar el esfuerzo y el recurso que esa comunicación tiene. Nosotros nos manejamos habitualmente y nos comunicamos sin ser conscientes de lo que decimos, cómo lo decimos, sin ser conscientes de nuestros gestos, de nuestras miradas, del tono de nuestra voz. Pero la verdad es que cuando queremos tener una comunicación asertiva, y ahora vamos a ir a hablar de lo que es una comunicación asertiva, lo ideal es poder frenar, pensar y hacer 3 pasos. El primero es analizar cómo nos comunicamos. Como les dije, nuestros gestos, nuestras palabras, la mirada. Lo segundo es evaluar si estos gestos, estas palabras, estas miradas nos llevan a buen puerto. Y lo tercero que tenemos que hacer es redireccionar. ¿Cuál es la idea de redireccionar? La idea sería poder encauzar nuestra comunicación para lograr un objetivo mejor. Esto es fundamental a la hora de hacer un esfuerzo por relacionarnos con otros. Y el voluntario centra su trabajo en la comunicación. Cuando una persona quiere ser voluntaria, sobre todo en voluntariado social, es importante, entre otras cosas, que trate de pensar qué rol va a ocupar. Cuando hablamos de un rol, es el rol de ser voluntario. No es cualquier rol. En ese rol me relaciono con otro y hay que ver en qué lugar me pongo yo y en qué lugar pongo al otro. Analizar mi comunicación es analizar desde dónde hablo y a dónde pongo a la persona a la que le estoy hablando. Hay que hacer hincapié, porque es muy importante para aquel que quiera ser voluntario, en que el trabajo de voluntariado social no es puro altruismo. Nosotros damos, ofrecemos, colaboramos, no solamente porque hay alguien ahí que necesita de nosotros, sino porque nosotros necesitamos dar, necesitamos brindar y necesitamos ocupar ese espacio, ese rol. Si nosotros aprendemos a comunicarnos y aprendemos a analizar nuestra comunicación, también aprendemos a analizar nuestro rol. Es importante si el voluntario, con la persona o la organización a la cual asiste, ¿dónde me pongo? ¿Me pongo acá? ¿Me pongo acá? ¿Me pongo acá? La idea es que el voluntario, sobre todo si es un voluntariado social, se ponga a la par de la persona a la que asiste. A veces esa persona tiene algún grado de necesidad que nosotros intentamos cubrir. Pero hay que reconocer que con nuestro trabajo cubrimos esa necesidad y recibimos a cambio
esa retribución de sentirnos activos, de sentirnos que ocupamos un rol en esta sociedad y que estamos ocupando nuestro tiempo en algo que es positivo. Reconocer esto, uno lo reconoce si hace el esfuerzo de analizar su actitud. Por eso quería hablar de la actitud como una actitud asertiva. A mí me gusta hablar de comunicación asertiva, porque cuando uno tiene una actitud asertiva, uno toma actitudes que son en pos de lograr un objetivo. Cuando uno tiene una comunicación asertiva, va predisponiendo en esa actitud la respuesta del otro. ¿Por qué digo esto? Nosotros no podemos de ninguna manera con nuestras actitudes condicionar la respuesta de la otra persona, pero sí podemos orientar por el carril que nuestra comunicación va, buscando un feedback con la otra persona, que en eso se afianza la tarea del voluntario. Es importante hacer un análisis, entonces, como habíamos dicho, de nuestra comunicación y procurar una comunicación consciente y asertiva. Ahora vamos a ver. Una comunicación consciente y asertiva se basa en algunas cosas. Se basa en la escucha, fundamentalmente en saber escuchar. Muchas veces nosotros, cuando estamos en una conversación, alguien nos cuenta algo y antes de que nos termine de hablar ya estamos pensando en la respuesta que le vamos a decir. De esa manera estamos centrando más nuestro interés en la respuesta que vamos a dar que realmente en lo que nos está diciendo. Un voluntario tiene que saber escuchar, tiene que entender a la otra persona y tiene que escucharla. Para eso es importante que nosotros escuchemos con atención, escuchemos con responsabilidad y escuchemos con afecto. Parecerá quizás pueril, parecerá que uno esto lo hace sistemáticamente, pero en realidad no. En el apuro de la vida cotidiana nosotros no hacemos esto. Y es fundamental para el voluntario respetar lo que es la escucha activa. Entonces, esto es uno de los ejes más importantes de la comunicación asertiva, la escucha activa. Luego las conductas comunicacionales. Hay muchas, pero nosotros vamos a hablar de 3 fundamentalmente. Primero, la actitud pasiva. Me siento frente a mi interlocutor y puedo tener una actitud pasiva. Estoy encorvada hacia adelante, tengo una voz monocorde, muy baja, no miro a los ojos. Eso es una actitud que en la otra persona puede generar dudas. ¿Qué me querrá decir? ¿Será sincero en lo que me está diciendo? ¿Sabrá de lo que habla? Cuando un voluntario está trabajando con alguien que por algún motivo es alguien que tiene alguna debilidad, algún problema, alguna necesidad, nosotros tenemos que estar parados firmemente. Tenemos que tener una actitud que no sea pasiva. ¿Cuál es la contraria de la actitud pasiva? La actitud asertiva. Hablar con voz clara, los gestos, acompañar con gestos y con movimientos de mano nuestro discurso, pero nada más que para afianzarlo, que nuestros movimientos no sean violentos, que nuestra voz no sea violenta, que nuestro discurso sea creíble. Esos son elementos importantísimos. Y evitar las conductas agresivas. La conducta agresiva es esta es una conducta agresiva. El señalar, esta es otra conducta agresiva. El enojo, el levantar la voz e inclusive, en algunos casos, en el diálogo, minimizar o desprestigiar a la otra persona que tenemos enfrente. Eso es fundamental para pensar en cómo relacionarnos asertivamente. Hay otro tema, que es el tercero, que a mí me interesaría que nos centráramos, que es el tema de la empatía. Mucho se ha hablado de esto y el voluntario sí o sí tiene que lograr una empatía con aquella persona con la que se está relacionando. ¿Qué es la empatía? Es identificarme con la otra persona mentalmente y afectivamente, como para poder comprender y poder mirar al mundo desde su perspectiva.
pero de ninguna manera la empatía implica el contagio emocional. Hay que hacer una distinción y eso en el voluntario es fundamental. Nosotros como voluntarios no podemos contagiarnos emocionalmente de la otra persona, porque entonces en vez de sumar, restamos. En vez de apoyarlos, ahora somos dos a quienes hay que contener. Esto es muy importante, que el voluntario lo piense y decida si va a poder o se preocupe por evaluar si va a poder evitar ese contagio emocional. Esto es algo que hay que pensarlo antes de empezar a trabajar y que generalmente cuando el voluntario trabaja inserto en una institución, que eso en realidad es lo ideal, porque la institución le da el contención y le da a los compañeros voluntarios con quienes van a abordar la solución, la problemática, la asistencia para determinada persona o grupo social que es con el que estamos trabajando. En el momento en el que el voluntario se acerca, tiene que estar seguro de que va a poder evitar el contagio emocional. Y si no puede evitarlo, siempre buscar una asistencia. Todas las organizaciones, todas las instituciones tienen cerca algún profesional, un psicólogo, un sociólogo. Si uno como voluntario pasa la línea en la cual cuando llega a su casa quedó peor por haber hecho el trabajo, está cargado de un montón de cosas, no va a servir al día siguiente cuando vaya a realizar la tarea, porque está contagiado de la emoción del otro. Esto hay que ser prudente y hay que tratar de evitarlo, y si no se puede evitar, se trata, para que el voluntario pueda seguir haciendo su tarea normalmente. Entonces, hay que pensar que para que una comunicación realmente sea una comunicación asertiva, tiene que centrarse en la escucha activa, en una actitud que no sea ni pasiva ni agresiva, tiene que ser una actitud asertiva y además tiene que apoyarse en la empatía. Con estas bases comunicacionales son las bases con las cuales un voluntario puede por lo menos empezar a ver cómo relacionarse con la institución a la que va a ir y con la persona a la cual va a asistir. Y lo ideal para todo esto es basarse en el análisis, la evaluación y el redireccionamiento de las actitudes voluntarias.